Muy bien, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Carlos Cuellar Lugo, soy licenciado en Contaduría Pública y Auditor y seré su maestro de la materia Impuestos sobre la Renta, de impuestos, más bien, si es de impuestos, de CICR, impuestos de personas físicas. Me imagino que ya vieron la primera clase grabada, bueno, espero que ya lo hayan visto y me imagino también que ya realizaron algunas de las actividades. Bien, me gusta ser muy puntual, así es que vamos a iniciar con la clase. Les doy la bienvenida, gracias por estar presente. Sé que no todos van a poder estar por diferentes cuestiones de trabajo, del horario, del turno, entre otras cosas. Sin embargo, la clase va a ser subida a partir del día de mañana. Entonces, es importante que puedan entrar a la clase en vivo para que puedan aclarar sus dudas, pero al final de cuentas, pues no es como que tenga alguna calificación la asistencia. Entonces, sí los invito a que se conecten. He estado notando poca afluencia de los alumnos. En general, de todas las clases, no le dan mucha importancia o no sé qué es lo que sucede, pero yo sí los invito a que se conecten, a que tengamos esa interacción directa y sobre todo que puedan aclarar las dudas que les pueden ir surgiendo. Entonces, no sé si quieran comentar algo, tengan alguna duda o quieran agregar alguna información. Los escucho. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a iniciar entonces con la clase. Que es la segunda clase prácticamente de la materia. Y permítanme compartirles lo que es la pantalla. Dame un segundo. Aquí está. Bien. Lo que es la primera clase, estuvimos hablando, o más bien en el video grabado, estuvimos hablando sobre la introducción de lo que es el impuesto sobre la renta. Vimos cuál es el efecto del impuesto sobre la renta, que está enfocado a lo que es grabar la riqueza de las personas físicas en general. Vamos a hablar solamente de personas físicas. La diferencia entre persona física y persona moral es que la persona física es un individuo, aquel que puede realizar distintas actividades de manera individual, es un individuo, una persona como yo, como ustedes, y la persona moral viene siendo una sociedad entre dos o más personas que se unen con un propósito en específico, que es crear alguna actividad empresarial, alguna empresa que pueda obtener ingresos y puede tributar mediante lo que es persona moral, pero ese ya es una persona constituida bajo protocolos de un acta constitutiva, tiene que ser mediante un notario público, entre otras cosas, pero ya tiene el efecto de una empresa como tal, una compañía. Por lo tanto, nosotros nos vamos a orientar en este curso solamente lo que son las personas físicas. Bien, déjenme ver si falta alguien por ingresar. No, todo está bien. Bien, entonces, como parte de introducción, vimos en la clase pasada o en el video pasado sobre quiénes son sujetos al impuesto sobre la renta. Y habla de que no importa si eres mexicano o eres extranjero. De cualquier manera, si percibes ingresos en México, tienes que pagar impuestos. Si percibes ingresos en el extranjero como mexicano, también tienes que pagar impuestos en México. Ahí hay una cuestión de doble tributación que si no se supera cierto porcentaje o si se alcanza cierto porcentaje, creo que es el 19%. Es decir, si en el país extranjero el impuesto, la tasa del impuesto sobre la renta es superior al 19%, creo que esta es la tasa, no recuerdo muy bien, no pagas impuestos en México, pero si es inferior, por eso se le conocen algunos paraísos fiscales, si es inferior, entonces sí pagarías impuesto en México. Lo que pagaste del extranjero sería un impuesto solamente acreditable a lo que tienes que pagar en México. En el caso de los extranjeros, pues ahí está con establecimiento permanente, aquellos que tienen una oficina o algún local comercial, algún domicilio fiscal, en México es un domicilio permanente. Y sin domicilio permanente, pues aquellos que vienen para dar un concierto, para hacer una presentación, para hacer cualquier actividad que les va a generar un ingreso de manera temporal, pues también tienen que pagar impuestos. Bien, el tema que vamos a iniciar a continuación es el del régimen fiscal para personas físicas. No todas las personas físicas pagan el impuesto de la misma manera.
Y esto es bien importante. Dependiendo de las actividades que realice cada persona, es el régimen fiscal en el que va a tributar. Y por tributar me refiero a pagar el impuesto sobre la renta. Sí, sabemos que hay distintos impuestos, de hecho hay muchos impuestos en México, tanto impuestos estatales, impuestos municipales como impuestos federales, impuestos de importación, entre otras cosas. Pero en lo que nosotros nos vamos a centrar es en el pago del impuesto por las actividades comerciales o alguna actividad que vamos a generar para aumentar nuestra riqueza en general. Y esto es desde tener un trabajo hasta poner un negocio propio o prestar algún servicio cualquiera que sea. Entonces vamos a ver los distintos regímenes fiscal para las personas físicas, pero primero iniciamos con lo que es la definición de régimen fiscal. Y pregunto, ¿alguien tiene dudas hasta ahorita? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario? ¿Os escucho? ¿No? Muy bien. Continúo entonces. Si necesitan hacer algún comentario, pueden levantar la mano. Ahí hay una opción de levantar la mano para pedir el micrófono. Generalmente los tengo silenciados a la mayoría o a todos para que no se quede grabado lo que es el sonido, porque esta clase se está grabando y va a ser subida en los próximos días. Igual, si quieren comentar algo, pues pueden levantar la mano para cederles la palabra. Los invito a que participen. La idea de las clases en vivo es que participen. Si no, pues lo único que haría pues, es grabar los videos, los subo y ahí los ven cuando ustedes puedan. Pero no, si tienen la posibilidad de participar y de aclarar sus dudas, pues qué mejor. Entonces, vamos a iniciar con la definición de régimen fiscal. Primero que nada, ¿qué es un régimen fiscal? Pues lo he definido de la siguiente manera. Es la categoría bajo la cual una persona física, dependiendo de su actividad y fuente de riqueza, debe pagar impuestos y cumplir con sus obligaciones fiscales. Y estos son dos puntos importantes. La manera en la que una persona física va a pagar impuestos, que depende de sus actividades. Y sobre todo que tiene que cumplir con sus obligaciones fiscales. Entonces es importante tanto conocer cómo vas a obtener ingresos, en qué régimen vas a tributar y cuáles son tus obligaciones fiscales. Dependiendo de la actividad que realices, va a ser la obligación fiscal. Ahorita vamos a dar un resumen de las obligaciones fiscales, que son muy similares entre todos los regímenes fiscal, pero al final de cuentas hay algunas diferencias entre régimen fiscal y régimen fiscal. Por ahí ya hay alguna tarea que ya algunos hicieron. De hecho, descargué un ejemplo que ahorita les voy a mostrar de una tarea que me gustó. De hecho, es lo que estaba esperando. Entonces, ahorita se los muestro. En el caso del concepto de persona física, pues estamos hablando de que es un individuo que realiza cualquier actividad económica. Por actividad económica es que percibe un ingreso en general. Entonces, hasta el punto en el que vamos es, el régimen fiscal sería la categoría en la que una persona física va a pagar el impuesto. No todos van a pagar impuestos en la misma categoría, o más bien en el mismo régimen fiscal. Existen distintos regímenes fiscales. Tenemos el régimen fiscal de incorporación, así se llama, régimen de incorporación fiscal. ¿Y por qué régimen fiscal de incorporación? Porque es el que se incorporaría a una persona que va a iniciar un pequeño negocio. Estamos hablando de que este régimen tiene muchos beneficios para las personas físicas, entre ellos ahorita los vamos a ver, pero es la reducción de impuestos, que es el más, pues el más general o el más ambicioso. Entonces, ese sería uno de los beneficios. Ahorita vamos a ver más lo que son los beneficios del régimen fiscal. Una pregunta, ¿sí se escucha adecuadamente? ¿Se corta o hay algo? Si no, para buscar cambiar mi internet, porque de repente me dicen que no se escucha. Entonces, por favor, confírmenme si me están escuchando, por favor. Sí, se escucha bien. Ok, muy bien. Me dicen que sí se escucha bien. Excelente. Entonces, seguimos igual. Bien, como su nombre lo dice, régimen de incorporación fiscal. Cuando una persona va a incorporarse al mundo de las declaraciones de impuestos, de los pagos de impuestos, de iniciar un negocio. Tiene sus limitaciones. No todos pueden pertenecer a este régimen, pero es una muy buena
pues categoría para quienes van iniciando con un negocio. Es decir, siempre pensar, ¿puedo tributar en el régimen de incorporación fiscal? Esa sería la primera pregunta que se tendría que hacer una persona que va a poner un negocio o que va a prestar algún servicio. ¿Soy apto o cumplo con los requisitos para tributar, o sea, pagar impuestos en el régimen de incorporación fiscal? Porque si es así y si se cumplen, pues hay que gozar de esos beneficios. Ahorita vamos a ver cuáles son. Después tenemos el régimen de asalariados, que el régimen de asalariados corresponde a todas las personas físicas que perciben un salario, es decir, que trabajan para un patrón. Estos también pagan impuestos, de hecho el impuesto se les retiene vía nómina, pero al final de cuentas están pagando. Un ejemplo, están ganando 1,500 pesos, pero en realidad las percepciones de sus recibos son alrededor de 1,590 o 1,600 pesos, pero hay un descuento ahí que les hacen vía nómina, que esos son los impuestos. Por lo tanto, sí, los asalariados, las personas que tienen un empleo formal, sobre todo que trabajan para un patrón, cualquiera que sea, deben de pagar impuestos, pero nada más que lo pagan mediante el patrón. Después vamos a ir viendo la manera de cómo pagar los impuestos. En el caso de arrendamiento de inmuebles, exclusivamente para las personas que arrendan un bien inmueble. ¿Y qué es un bien inmueble? Una casa, una oficina, una bodega, un terreno incluso. Entonces, todo lo que representa un bien inmueble pueden tributar aquí lo que son las personas físicas que se dediquen a esta actividad. Servicios profesionales. Y aquí los he separado, aunque en realidad son juntos, pero sí tienen distintas características, pero están regulados en la misma, pues en los mismos artículos, en la misma sección de la ley del impuesto sobre la renta, lo que son los servicios profesionales y las actividades empresariales o la actividad empresarial. ¿Qué son los servicios profesionales? Pues son los servicios de un doctor, de un licenciado, de un abogado, de un contador, de un maestro incluso. Entonces, esos son servicios profesionales. Las personas que perciben un honorario, ya sea por la prestación de un servicio independiente, pero servicio independiente es que no dependen de un patrón, es decir, no tienen que cumplir un horario, simplemente están cobrando por el trabajo que están realizando, pero no tienen que cumplir un horario en específico. Claro, ya hay distintos, negociaciones que hacen o las políticas que creen entre el usuario del servicio y el prestador de servicio, pero se entiende, o podríamos resumir lo que es aquel que necesita una cédula profesional para poder prestar el servicio que le están solicitando. Si no tiene cédula profesional, pues quizá podría ser considerado como una actividad empresarial. Por eso los ejemplos del doctor, del abogado, del arquitecto, se consideran servicios profesionales. Y por último, lo que es actividades empresariales, que ya es cualquier actividad empresarial, actividad comercial, actividad industrial, cualquier actividad que se va a realizar de manera individual, es decir, una persona la va a realizar. Que a lo mejor puede contratar empleados, sí, pero al final de cuentas es una persona individual la que es el encargado, la que es el representante. Entonces, estos son los régimen fiscal principales. Hay más régimen fiscal, hay régimen fiscal de dividendos, pero para que exista un régimen fiscal de dividendos ya tiene que haber una persona moral. Hay régimen fiscal por intereses, hay otros regímenes fiscales, pero esos ya los vamos a dejar a un lado porque no nos va a dar tiempo de abordarlos y ya son régimen fiscal pues más específicos. Entonces, vamos a enfocarnos en estos 5 régimen fiscal. Iniciamos con el primer régimen fiscal, que es el régimen de incorporación fiscal. Y no es como que en la ley este sea el primer régimen fiscal, de hecho es uno de los últimos. ¿Okay? Sin embargo, lo pongo al principio porque considero que es el primer régimen fiscal el que deben voltear a ver las personas físicas que van a empezar o van a emprender un negocio. Es la primera opción que deberían de constituir. Solo las personas que son sueldos y salarios, pues no pueden tributar en esto. Bueno, los de arrendamiento tampoco, pero esto ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bien, ¿qué es el régimen fiscal? El régimen de incorporación fiscal, pues es un régimen fiscal para personas físicas que realicen una actividad comercial.
o que presten algún servicio que no requiere título profesional. Si requiere título profesional, se tiene que ir directamente al régimen de servicios profesionales. No podría tributar aquí en régimen de incorporación fiscal. ¿Quiénes pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal? Aquí hay algunos ejemplos de actividades comerciales. En el caso de las actividades comerciales tenemos cafeterías, papelerías, farmacias, tiendita de la esquina, peluquería. Bueno, esto sería una estética al final de cuentas. En el caso de los servicios, el carpintero, el plomero, una estética, un albañil, un taller mecánico incluso podrían ser una prestación de un servicio. ¿El carpintero requiere título? No, en realidad podría hacerlo simplemente con saber el oficio, el plomero de igual manera. Pero a lo mejor un arquitecto para firmar unos planos sí requiere una cédula profesional. Entonces ahí ya no puede ser un régimen de incorporación fiscal, ya requiere ser un servicio profesional. Las actividades profesionales son todas aquellas que requieren un título profesional. Por eso aquí nos hace esa excepción. Y aparte nos pone otra excepción, que no superen los 2 millones de pesos anuales. Es decir, bueno, en ingresos, aquí dice, y cuando sus ingresos no superen los 2 millones de pesos anuales. Y podríamos decir, no, es que 2 millones de pesos, voy a ser millonario, porque al hablar de 2 millones de pesos ya es una cantidad fuerte de dinero. Pero si hablamos de actividad empresarial, lo que representan 2 millones de pesos anuales son 166,000 o 167,000 pesos mensuales en ingresos. Y hablar de ingresos es lo que ha vendido, lo que ha facturado, lo que ha generado de ingreso, no de ganancia. No es lo mismo la ganancia a los ingresos percibidos. Y esto es importante aclararlo, porque muchas personas a veces se me acercan y me preguntan, es que, pues sí, 2 millones de pesos, no hombre, yo me hago millonario con eso. Digo, no, sí, nada más que a veces puedes ganar 10,000 pesos nada más, pero tus ingresos ya superaron los 2 millones de pesos. Es decir, tus ingresos son más de 2 millones de pesos, vamos a suponer 2,100,000 pesos y tus deducciones son 2 millones cerradas. Tienes una ganancia nada más de 100,000 pesos, pero tú ya superaste la cifra de los 2 millones en ingresos. Que tu utilidad es mucho menor, eso ya es otra cosa. Incluso que tuviste pérdida, eso ya es otra cosa. Pero al final de cuentas, superaste lo que establece los requisitos del régimen de incorporación fiscal, que son 2 millones de pesos. Si superas los 2 millones de pesos al año, ya no puedes tributar en este régimen. Automáticamente pasas a lo que es el régimen de actividad empresarial o servicios profesionales y empresariales, que es el régimen mayor o el que yo considero como el régimen mayor, el que tiene más obligaciones fiscales. Bien, entre los beneficios del régimen de incorporación fiscal, tenemos beneficios y obligaciones, obviamente. Entre los beneficios tenemos que presentar declaraciones bimestrales y definitivas. A diferencia de los demás régimen fiscal, el régimen de incorporación fiscal solo presenta declaraciones bimestrales, es decir, cada 2 meses. En marzo presenta la declaración de enero y febrero. En mayo presenta la declaración de marzo y abril. En julio presenta la declaración de mayo y junio y así sucesivamente. Hasta llegar a enero presenta la declaración de noviembre y diciembre, ¿ok? Que sería el sexto semestre. Sexto bimestre. Primer bimestre, segundo bimestre, tercer bimestre, hasta llegar al sexto bimestre. ¿Qué pasa con los demás régimen fiscal? No, pues estos presentan declaraciones mensuales, ¿ok? Cada mes tienen que presentar la declaración. ¿El beneficio cuál es? Pues que el régimen de incorporación fiscal tiene que declarar cada 2 meses. Entonces ahí ya hay un ahorro de registros contables, no tanto del pago del impuesto, que eso viene en la reducción de impuestos, que también es otro beneficio, pero más que nada en el que tener que estar presentando mensualmente las declaraciones de impuestos. Aquí no, aquí es bimestral. Si lo vemos de manera anual, una persona física general presenta declaraciones 12 veces al año, por los 12 meses del año.
mientras que una persona física del RIF, régimen de incorporación fiscal, presenta solo 6 declaraciones en el año. Pues es un beneficio de presentar la mitad de declaraciones que los demás régimen fiscal. Y sí, incluso que los de sueldos y salarios, que se entiende que no presentan declaraciones, las presentan los patrones, pero aún así el patrón paga sus impuestos cada 12 meses, cada 12 veces en el año, entonces cada mes paga sus impuestos, pues presenta también 12 declaraciones. Otro de los beneficios, sin obligación de presentar declaración anual. Por aquí acabamos de pasar hace 2 meses la declaración de abril. Bueno, en realidad no. En realidad se extendió por la contingencia del COVID-19. Se extendió hasta el 30 de junio, es decir, hace una semana. Entonces, actualmente se acaba de vencer la fecha para presentar lo que es la declaración anual para personas físicas. ¿Qué es la declaración anual? Pues no sé si han visto que en el mes de abril hay una fila enorme en las oficinas del SAT y todo el mundo quiere recuperar su saldo a favor porque tienen un crédito Infonavit, que así le conoce la mayoría, y no es que sea que van a solicitar lo que pagan del IMSS. Esto no es así. Lo vamos a ver más adelante, pero les explico así rapidito. Muchas personas creen que, oye, me van a devolver lo de mi Infonavit que estoy pagando. No, no les devuelven lo del Infonavit. El crédito hipotecario, ya sea por Infonavit o cualquier otra institución que presta créditos o que ofrece créditos hipotecarios, los intereses que se pagan se consideran deducciones personales para las personas físicas, en general para las personas físicas, excepto para las personas físicas en el RIF, porque esto no tiene la obligación de presentar declaración anual. Entonces, aquí no aplica. Bien, entonces lo que hacen es, presentan una declaración y si tienen un saldo a favor del impuesto sobre la renta, que eso lo vamos a ver en otras clases, pues les devuelve el SAT. Por eso el anuncio de el SAT te devuelve. Y sí, sí les devuelve impuestos, porque se considera que al considerar estas deducciones, pues baja lo que es la base del impuesto, es decir, la cifra para calcular el impuesto, y baja el impuesto en sí. Entonces, esa diferencia que se generó, pues el SAT lo devuelve. Pero en el caso del régimen de incorporación fiscal, que es en el que estamos en este momento, no se tiene la obligación de presentar declaración anual. Es más, no existe la declaración anual para los contribuyentes del RIF. Estos no presentan declaración anual. Presentan declaraciones bimestrales y estas ya son definitivas. En el caso de los demás régimen fiscal, las declaraciones se consideran provisionales, es decir, te estoy dando una parte mes con mes para que después en el año no se me haga pesado pagarte el total de los impuestos, porque en general el impuesto sobre la renta es un impuesto anual. Se tiene que pagar anualmente en base a los ingresos anuales que ha percibido la persona física. Pero en el caso del RIF no es así, es bimestral y se quedan como definitivos. Y como les comento, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese es otro beneficio, es algo que ya se tienen que quitar pues de sus responsabilidades, de sus obligaciones, porque no presentan declaración anual. Y uno de los beneficios más atractivos es la reducción del impuesto sobre la renta durante los 10 primeros años. Si el primer año los beneficiarios del RIF o los contribuyentes que tributan en el RIF no van a pagar el impuesto sobre la renta por el primer año que estén tributando en este régimen. Es decir, si yo me inscribo hoy, 6 de julio del 2020, no voy a pagar impuestos sobre la renta hasta el 6 de julio, a partir del 7 de julio del 2021. Ahí es cuando voy a empezar a pagar el impuesto sobre la renta. Pero durante todo este primer año tengo un beneficio de una reducción del 100%. El segundo año va disminuyendo la reducción un 10%. Por lo tanto, solamente sería acreedor a la reducción de un 90%. El siguiente año, que es el tercero, un 80%. El siguiente año, que es el cuarto, un 70%. Y así sucesivamente hasta llegar a los 10 años. En el 10º año todavía se tiene una reducción del 10%. ¿Y qué pasa en el 11º año? Pues ya no existe el beneficio, es decir, desaparece la obligación del RIF
o más bien pasa a ser parte de la actividad empresarial, que es el régimen más elevado de las personas físicas. Por lo tanto, esta es una de las características importantes del régimen de incorporación fiscal. Puede tributar solamente 10 años en este régimen. Una vez que se terminan esos 10 años, se tiene que incorporar al de actividad empresarial, que es el régimen más elevado para las personas físicas. Entre las obligaciones que tiene el régimen de incorporación fiscal, pues es el primero, inscribirse ante el RFC o al RFC, que ese todos los regímenes fiscales lo tienen, hay que inscribirse al RFC o al Registro Federal del Contribuyente en las oficinas del SAT. Otras de las obligaciones, emitir facturas. Es importante que emita sus facturas por todas las ventas que realiza, ya sea al público en general o a clientes individuales, tiene que emitir facturas. Es una obligación. Y otra de las obligaciones es presentar pues las declaraciones bimestrales a través de Mis Cuentas. Mis Cuentas es una aplicación, o más bien es la página de internet del SAT, donde se registran cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, cuál es la base para el impuesto, es decir, aquella cantidad que se te genera para determinar el impuesto sobre la renta y cuáles son los impuestos por pagar. Prácticamente ahí calcula, pues no automático, hay que llevar un registro de los ingresos, un registro de los gastos y para que el sistema pueda determinar los impuestos. Pero al final de cuentas es obligaciones presentar declaraciones bimestrales. Aunque acá lo vemos como un beneficio, sí, porque se presentan bimestralmente, pero esto también representa una obligación. Hay que presentarlas, se tienen que presentar. Aunque sean bimestrales, se tienen que presentar. ¿Qué pasa si no se presentan las declaraciones bimestrales? Pues se cae en la posibilidad de que sea expulsado del régimen de incorporación fiscal. Es decir, perder los beneficios y ser enviado directamente al régimen de actividades empresariales. Entonces, en conclusión, del régimen de incorporación fiscal es el régimen que primero se tiene que voltear a ver para ver si se cumplen los requisitos para tributar en él y pues que gozar de los beneficios que ofrece este régimen. Pasamos con el régimen de asalariados y aquí me detengo para escucharlos si quieren hacer algún comentario, tienen alguna pregunta o quieren agregar algo de información, los escucho. ¿No? ¿Nadie? ¿Ni en el chat? No, nada. Muy callados, muy bien. Vamos a continuar entonces, aunque los invito a que participen. Si no están comprendiendo, les sugiero que hagan preguntas para que lo podamos comprender. Todo bien, gracias, dice Ezequiel Vargas. Muy bien, Ezequiel, gracias por comentar. Bien, continuamos entonces con el régimen de asalariados o régimen de sueldos y salarios. Este régimen representa lo que es a todos los trabajadores, a todas aquellas personas que trabajan para un patrón. Establece que este régimen fiscal es para personas físicas que perciben salarios y demás prestaciones derivadas de un trabajo personal subordinado a disposición de un empleador, incluyendo la participación de utilidades y las indemnizaciones por separación de su empleo. ¿Tienes un patrón? Tienes que tributar en este régimen sí o sí. Es decir, desde el punto en el que trabajamos para una empresa o para un patrón, cualquiera que sea, no tiene que ser una empresa específicamente, puede ser una persona física. Es decir, una persona física en los distintos regímenes también puede contratar empleados, excepto en lo que es el régimen de asalariados. Es decir, en este se entiende que él es el trabajador. Pero desde el régimen de incorporación fiscal, arrendamiento, servicios profesionales, actividades empresariales, puede tener empleados. Es decir, no necesariamente él tiene que hacer el trabajo, la persona física. Entonces, si tiene empleados, pues el empleado va a estar tributando en el régimen de asalariados o régimen de sueldos y salarios. Pero la característica es que debe de haber subordinación laboral, es decir, es relación empleado-patrón. Es decir, tiene que cumplir un horario, debe de tener las prestaciones de ley, debe de estar registrado ante el Seguro Social, tiene que respetar lo que dice la Ley Federal del Trabajo, entre otras cosas. Entonces, eso es correspondiente a lo que es el régimen de asalariados.
¿Cuáles son las obligaciones fiscales de este régimen? Inscribirse ante el RFC, ante el SAT, es básica de todos los regímenes fiscales. Proporcionar al patrón el RFC, o ya sea que el patrón solicite el RFC al SAT. Solicitar al patrón comprobantes fiscales, es decir, los recibos de nómina. El trabajador debe de solicitar a su patrón los recibos de nómina. E informar al patrón cuando trabaja para 2 o más patrones. Esta es una obligación fiscal importante. Muchos no la hacen, pero se entiende que cuando trabaja una persona física para 2 patrones, se entiende que está obteniendo doble ingreso. ¿Y qué es doble ingreso? Que tanto gana un salario de un patrón como gana otro salario de otro patrón. Entonces, al final de cuentas, se tienen que sumar estas dos cantidades. Lo vamos a ver cuando estemos determinando los impuestos para personas físicas, pero la determinación es mediante una tabla y por rangos de salario o de ingreso. Vamos a suponer que el trabajador gana 10,000 pesos con un patrón y gana otros 10,000 pesos con otro patrón. Entonces, el ingreso mensual son 20,000 pesos. Nada más que el patrón 1 determina el ingreso en base a los 10,000 pesos que le está pagando. Y el patrón 2 determina el ingreso en base a los 10,000 pesos que le está pagando también. Pero en realidad el ingreso son 20,000. Pues en la tabla del ICR, la determinación del ICR, este está por niveles y por rangos. Del 10 al 15, un ejemplo nada más, se paga un 10%, pero del 15 al 25 se paga un 18%. Entonces, ahí hay una diferencia entre los porcentajes por el rango de ingresos. Y esto lo que genera es una discrepancia al finalizar el año, porque el patrón uno está declarando sus 10,000 pesos, el patrón 2 está declarando sus 10,000 pesos. Y en la declaración anual, pues se suman los dos ingresos. Entonces, generalmente cuando sucede esto, al trabajador se le acumula ahí un impuesto por pagar porque está omitiendo ciertos ingresos, es decir, está omitiendo información. No informó a su patrón que trabajaba para 2 o más patrones, por lo tanto, que trabajaba para otro patrón. ¿Puedes tener más de un trabajo? Sí, sí puedes, 3, 4, los que tu cuerpo aguante, siempre y cuando debes de informar al patrón. Y la última de las obligaciones es presentar declaración anual. Si las personas físicas en el régimen de asalariados o de sueldos y salarios presentan declaración anual. En el caso de que se trabaje para un solo patrón, pues el que la va a presentar sería el patrón. En el caso de que se trabaje para 2 o más patrones, la persona física de sueldos y salarios, el asalariado, tiene la obligación de presentarlo por sus propios medios. Es decir, realizar su propio cálculo, buscar asesoría o incluso ir al SAT para que lo orienten para presentar la declaración anual. Por eso se tiene que informar, para que el patrón sepa cuándo sí y cuándo no va a presentar la declaración de su trabajador. Si no es así, el patrón estaría presentando la declaración, pero la información que estaría declarando sería incorrecta, porque el patrón no tiene toda la información. Entonces, estas serían las obligaciones fiscales del régimen de sueldos y salarios o el régimen de asalariados. Régimen de arrendamiento de inmuebles, como les comentaba. Este es otro de los regímenes fiscales en los que pueden tributar las personas físicas, pero es exclusivo para aquellas que arrendan un bien inmueble. Dice que se consideran ingresos por arrendamientos los que se obtienen por otorgar el uso o goce temporal de un bien inmueble. Sea terreno, sea casa, sea oficina, sea lo que sea. Que sea un bien inmueble, ojo, solo bien inmuebles. Oye, pero es que estoy rentando un vehículo. No, no, son bienes inmuebles. Solo los bienes inmuebles. Que rente una maquinaria, no, solo bienes inmuebles. Es decir, terrenos, edificios, casas, locales comerciales, plazas comerciales, entre otras cosas, que son bienes inmuebles. Entonces, todas estas personas que obtengan ingresos de esta fuente de riqueza, van a tributar forzosamente en el régimen de arrendamiento de inmuebles. Y entre sus obligaciones
son la misma: solicitar inscripción al Registro Federal del Contribuyente ante el SAT, pero aquí ya vemos que es llevar contabilidad. Llevar contabilidad representa llevar registros contables, contabilidad financiera. Ya vieron ustedes en diferentes materias, desde contabilidad, fundamentos de contabilidad, contabilidad financiera, contabilidad de costos incluso. Si son contadores ya vieron normatividad contable, entre otras cosas. Llevar contabilidad, pues es estos registros contables y otras actividades actividades empresariales que tienen que realizar para poder llevar el control contable. Entre las siguientes obligaciones es expedir comprobantes fiscales y presentar declaraciones provisionales y anuales. Aquí, como ven, ya han cambiado ciertas obligaciones. En el caso del régimen de incorporación fiscal, vimos la de la emisión de facturas, que también está en el de arrendamiento, pero si vemos aquí no está la parte de llevar contabilidad. Entonces no es una obligación como tal, porque ya el programa de mis cuentas ya lleva esa parte de la contabilidad. Pero en este caso, un régimen de arrendamiento sí tiene que llevar contabilidad. Y presentar declaraciones provisionales y anuales. Régimen de salarios solamente es presentar declaración anual, porque las provisionales las presenta su patrón. En el régimen de incorporación fiscal es presentar declaraciones bimestrales solamente, es decir, no tiene la obligación de presentar declaración anual. Pues ya el régimen de arrendamiento ya tiene la obligación de presentar declaraciones provisionales y anuales. ¿Cuáles son las provisionales? Aquellas que son a cuenta del impuesto anual. Es decir, pago en enero, pago en febrero, pago cada uno de los meses, sumo los 12 meses que he pagado, determino el impuesto que es anual, porque el impuesto sobre la renta es un impuesto anual, y estos pagos provisionales que he hecho o estos abonos que he hecho, los voy a restar al pago que me he determinado del pago anual. Solamente me tocaría pagar lo que es la diferencia. Entonces se entiende que los pagos provisionales son pagos a cuenta del impuesto anual. Se están pagando de manera provisional, pero el que es el impuesto real es el anual. ¿Y por qué tanto show en esto de los impuestos provisionales o los pagos provisionales? Pues porque si determinamos el impuesto anual, va a ser un desembolso grande de dinero. Entonces, va a ser muy difícil que la persona física o en general cualquier contribuyente pueda pagar esa suma de dinero que sea determinada anualmente. Porque estamos hablando de que si tienes 2 millones de pesos de ingresos al año, no es lo mismo esos 2 millones, pagar impuestos de esos 2 millones, a pagar impuestos de 166,000 pesos, que lo has ido pagando provisionalmente. Pero al final de cuentas son a cuenta del impuesto anual. El bueno es el anual, pero los otros que también tienen que estar correctos, pero se entiende que son a cuenta de este impuesto anual. Al final del año, en la declaración anual, determinas el impuesto anual, le resta los pagos provisionales y si te sale diferencia por pagar, pues la pagas. Si te sale diferencia a favor, pues puedes solicitar lo que es la devolución. Ya estamos por terminar los regímenes fiscales o los regímenes fiscales, pero se me está acabando el tiempo del Zoom. Voy a detener la sesión y ahorita se vuelven a conectar, por favor. Nada más termino sesión, la vuelvo a iniciar y ustedes vuelven a solicitar la admisión. Es la misma contraseña, el mismo usuario y la misma contraseña. Entonces, detengo la presentación y ahorita me vuelvo a conectar.